Breaking news, TJ Lane, the Chardon High School shooter, on the loose right now. He escaped this evening from a prison in western Ohio. 20-year-old Chad Padilla was found unconscious Monday in his cell near Texarkana. Investigators believe he committed suicide. La mayoría de los autores de tiroteos en escuelas preferirían quitarse la vida antes que enfrentarse a los horrores de la cárcel. Pero para aquellos que sobreviven a las consecuencias, la vida tras las rejas es como un viaje al abismo lleno de remordimientos, amenazas y a veces incluso la muerte, como se vio con el infame tirador de la escuela de Italia, Chad Padilla. And a man convicted of shooting a classmate in a North Texas high school cafeteria back in 2018 has died in prison. 22 de enero de 2018, Chad Padilla, de 16 años, que asistía a la escuela secundaria Italy High School en la ciudad de Italy, Texas, en el condado de Ellis, llevó una pistola calibre .380 a la cafetería de la escuela, con una misión: poner fin a la relación de una pareja de adolescentes. Antes de esto, Padilla había acumulado un largo historial de comportamiento violento en esta misma escuela. Una compañera de clase, Cassie Hook, quien afirmaba que todas las señales de advertencia estaban ahí, dijo a las autoridades que Padilla había hecho una lista negra de personas que quería asesinar en 8º grado, y su nombre estaba en ella. Luego, en 2017, un año antes del tiroteo, Padilla se enfadó durante una clase y lanzó unas tijeras a su amiga, y más tarde arrojó un computador contra la pared. Nadie sabe cuáles fueron las consecuencias de sus acciones en aquel entonces, pero ahora estaba a punto de enviar a una niña inocente a la tumba. Y el motivo: estaba celoso de su relación con otro chico, al menos eso creen las autoridades. Aquel terrible día, Padilla, ocultando su arma, se acercó a su compañera de clase, Makayla Jones, que estaba almorzando con su novio. Makayla se dio cuenta de que Padilla parecía enfadado, así que intentó darle un abrazo y le dijo que se sentara con ella. Pero Padilla se echó atrás y dijo: "Siento que haya tenido que acabar así", antes de sacar su pistola y abrir fuego contra ella. Makayla consiguió salir corriendo de la cafetería mientras Padilla la perseguía, y antes de que pudiera ir lejos, él ya había disparado 6 veces, con balas alojadas en su cuello, abdomen y pie. Otros estudiantes aprovecharon la oportunidad para correr fuera de la cafetería mientras Padilla se mezcló ante las autoridades como el autor de los disparos. Padilla, que también había enviado un mensaje de texto a sus padres para decirles que les quería y disculparse por lo que estaba a punto de hacer, no opuso resistencia cuando los agentes de policía del condado de Ellis se presentaron en su casa con una orden de detención. En consecuencia, Chad Padilla se declaró culpable de intento de homicidio capital y 2 cargos de asalto agravado con un arma letal, después de que se confirmara que Makayla sobrevivió al ataque. En 2019, se le impusieron 2 condenas de 40 años de prisión que se ejecutarían simultáneamente, y podría haber solicitado la libertad condicional después de 20 años. Pero tan solo 3 años después de su sentencia, Padilla fue encontrado misteriosamente muerto en su celda. Alrededor de la 1:50 am del 21 de marzo de 2022, Chad Padilla, ahora de 20 años de edad, fue encontrado sin signos vitales en su celda por el personal de la cárcel en la prisión Barry B. Telford Unit, Texas. Fue llevado a un centro médico donde los paramédicos declararon su muerte. No hay registros claros de lo que ocurrió exactamente, pero su muerte fue declarada suicidio. Fue un final inquietantemente apropiado para Padilla, un hombre que había causado tanto dolor y devastación a otros. Algunos creían que se había librado fácilmente y que merecía un destino mucho más cruel. Sin embargo, la historia del próximo tirador de la escuela toma un giro diferente, ya que fue lo suficientemente estúpido como para provocar el caos dentro de las paredes de su prisión. Gary Scott Pennington. El 18 de enero de 1993, Scott Pennington, de 17 años, tomó el revólver calibre .38 de su padre y lo guardó discretamente en su mochila tipo petate mientras se dirigía al Instituto East Carter de Kentucky. Alrededor de las 2:45 p.m., Pennington entró a su clase de inglés de 7º período y sacó la pistola. Y su profesora, Deanna McDavid, fue su primer objetivo. El disparo inicial falló, lo que provocó que la señora McDavid, como la llamaban los alumnos, gritara: "¿Qué haces, Scott?". Su fría respuesta fue: "¡Cállate, zorra!". El siguiente disparo dio de lleno en la frente de McDavid, matándola instantáneamente. Al principio, los alumnos creyeron que se trataba de una representación teatral, pero lo que no sabían era que se trataba de la venganza de Pennington, porque McDavid le había reprobado en su clase, al menos según sus criterios. La ira de Pennington hacia McDavid se había estado acumulando durante algún tiempo. Ella le había puesto un reprobado en el examen de inglés de mitad de curso, lo que manchaba su impresionante expediente académico, repleto de sobresalientes. Pennington le había pedido que reconsiderara la nota, pero ella se negó, lo que le enfureció aún más. Pero no era solo la nota lo que preocupaba a McDavid.
Era el inquietante contenido de las redacciones de Pennington lo que le quitaba el sueño. Sus redacciones, en particular una sobre la novela de Stephen King, Furia, estaban llenas de imágenes violentas y temas relacionados con la muerte, lo que hacía que McDavid se preguntara hasta qué punto imitaban lo que leía y hasta qué punto reflejaban realmente sus pensamientos internos. Incluso había planteado su preocupación a otros profesores, temiendo por el estado mental de Pennington y preocupándose de que pudiera hacerse daño a sí mismo. Por eso se negó a cambiarle la nota, pero Pennington, creyendo que era demasiado inteligente para sacar un sobresaliente, ideó un plan para acabar con su vida. Después de hacerlo con éxito, Pennington tomó como rehenes a sus compañeros de clase, reteniéndolos inicialmente a todos dentro del aula. Poco después, dejó salir a 2 alumnos y con el tiempo, dejó salir a más de 2 en 2. A las 3:01 p.m., los 5 rehenes restantes fueron liberados y Pennington salió del aula, entregándose a 2 agentes armados que le esperaban fuera. Tras el trágico suceso, Pennington reveló que su motivo era su claro desprecio por la señora McDavid y su esperanza de recibir la pena de muerte. Bueno, no le condenaron a muerte, sino a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Pero por alguna razón, Pennington, o debería decir, él sábelo todo, aquí no estaba satisfecho con el daño que había hecho. Mientras estaba encarcelado en el complejo correccional de Kentucky Oriental, en West Liberty, Kentucky, atacó brutalmente a una empleada del servicio de comidas del centro. La empleada, Joanne Smith, resultó tan herida que tuvo que ser trasladada en helicóptero a un centro médico donde permaneció hospitalizada durante meses. Afortunadamente, sobrevivió al ataque, mientras que Pennington fue acusado de agresión en primer grado. Y es una locura siquiera pensarlo, dado que este ataque ocurrió en abril de 2014 y Pennington habría sido elegible para la libertad condicional en enero de 2018. Había cumplido 21 años de su condena, pero por su acción, se le impuso una condena adicional de 20 años. Ahora que tiene 48 años, no se sabe lo que Gary Scott Pennington podría hacer a continuación en busca de la pena de muerte que ha anhelado durante años. Y con su nueva condena, puede que nunca salga de los muros de la prisión como un hombre libre. Pero hablando de ser libre, este próximo tirador escolar intentó fugarse de un centro penitenciario, pero tenía el plan más horrible posible. In Ohio, a teenager convicted of a high school shooting that killed 3 students is back in custody after a daring escape overnight. Chardon shooter T.J. Lane, the 19-year-old convicted killer, has been taken into custody after escaping in the Allen Correctional Facility in Lima, Ohio. T.J. Lane, un Michael Scofield de pacotilla, creyó que podría conseguir una gran fuga de la cárcel, pero su plan se vino abajo más rápido que un castillo de naipes en un huracán. Y esto ocurrió después de que Lane orquestara uno de los tiroteos escolares más mortíferos de la historia moderna. El 27 de febrero de 2012, el Instituto Chardon de Ohio se convirtió en el escenario de un trágico tiroteo que dejó 6 estudiantes heridos y 3 muertos. El responsable, T.J. Lane, de 17 años. Thomas Michael T.J. Lane cursaba segundo año en la Lake Academy, una escuela alternativa para alumnos con necesidades especiales. En esa institución, Lane tenía problemas con un compañero llamado Russell King, Jr., que supuestamente le había estado amenazando. Esto hizo que Lane fuera al gimnasio para prepararse para una pelea, pero aunque no estamos seguros de que esa pelea llegara a producirse, puede que ese fuera el motivo por el que Lane se hizo con una pistola del calibre 22 y descargó balas mientras los estudiantes estaban reunidos en la cafetería de la escuela. Y no es de extrañar que una de las primeras víctimas a las que apuntó fuera Russell King Jr., junto con otros 5 estudiantes a los que Lane aparentemente odiaba. Lane declaró posteriormente que se había quedado sin balas y en lugar de recargar, se limitó a esperar a que llegara la policía. 3 de sus víctimas, entre ellas King, murieron a consecuencia de las heridas sufridas en los días siguientes. El 1 de marzo de 2012, Lane fue acusado como adulto de 3 cargos de asesinato agravado, 2 cargos de intento de asesinato agravado y un cargo de agresión grave. Fue entonces cuando su actitud dio un giro oscuro. En la sentencia, Lane se quitó la camisa de vestir para mostrar una camiseta blanca con la palabra Killer escrita, sin inmutarse por su condena a 3 cadenas perpetuas consecutivas sin libertad condicional. Lane saltó a los titulares por pronunciar esta extraña declaración a los padres de sus víctimas.
Solo un verdadero degenerado diría algo así ante un tribunal, pero Lane no había terminado de demostrar al mundo lo retrasado que era. Mientras estuvo encarcelado en el Correccional Allen de Lima, Ohio, Lane fue sancionado 7 veces en 18 meses. Estos incidentes incluyeron 2 intentos de hacerse tatuajes y orinar en una pared de la prisión, cada uno de los cuales llevó a la suspensión de sus privilegios recreativos durante una semana o 10 días. Por si fuera poco, él y 2 reclusos mayores intentaron fugarse de este centro el 11 de septiembre de 2014. El intento de fuga comenzó a las 19:38, activándose la alarma de la valla cuando los internos la escalaron. A las 19:45, las fuerzas de seguridad fueron alertadas. Un funcionario descubrió al grupo a las 19:47 y consiguió atrapar a uno de los fugados, Lindsey Bruce, un asesino de niños de 33 años. Estos chicos habían pasado meses construyendo una escalera con materiales de un semisótano cercano al patio de recreo y utilizaron esa escalera para escalar un edificio cercano a la entrada de la prisión, saltar 4.5 metros y huir a través de un campo de soja. La noticia de la fuga de Lane aterrorizó a sus antiguos compañeros y profesores, hasta el punto de que todo el distrito escolar de Chardon tuvo que suspender las clases al día siguiente, por temor a que quisiera organizar otro tiroteo. Lane evadió la captura durante casi 6 horas, pero finalmente fue encontrado a unos 100 metros de la prisión por un perro policía en una zona boscosa. Estaba en una prisión de seguridad media, pero después de este incidente, Lane fue trasladado a la Penitenciaría Estatal de Ohio, una prisión de máxima seguridad donde está recluido 23 horas al día en su celda. ¡Qué manera de arruinar su vida! Robert Ledford remembers the gunman, Eric Houston, a high school dropout who stormed onto campus with a .22 caliber rifle and a shotgun. In all, 4 people died and 10 others were injured before the gunman finally surrendered. No es frecuente que los autores de tiroteos en centros escolares se enfrenten a la pena de muerte, principalmente porque suelen ser menores de edad. Pero, ¿qué ocurre cuando un hombre de 20 años coge una pistola y decide masacrar a un grupo de niños inocentes? Bueno, es condenado al corredor de la muerte. Eso es lo que pasa. El 1 de mayo de 1992, Eric Houston, de 20 años, antiguo alumno del Instituto Lyndhurst de Olivehurst, California, regresó al campus armado con una escopeta de bombeo del calibre 12 y un rifle recortado del calibre 22. Nada más entrar en la escuela, Houston disparó mortalmente a Robert Brenz, su antiguo profesor de educación cívica. Sin dudarlo, mató a Judy Davis, una alumna de la clase de Brenz, antes de continuar con su matanza. En el pasillo, Houston disparó y mató al estudiante Jason Edward White. Aunque la escuela activó un protocolo de encierro, Houston no había terminado. Entró en un aula con unos 30 alumnos y en cuestión de minutos tomó como rehenes a unas 80 personas. Para entender cómo se agravó la situación, es crucial comprender qué llevó a Houston a cometer un acto tan horrible. Houston había caído en una espiral tras perder su trabajo, y el hecho de que no se graduara en el instituto ni obtuviera el GED no hizo sino avivar sus frustraciones. Durante su estancia en el Instituto Lyndhurst, abandonó los estudios debido a sus malas notas y, a partir de ese momento, su vida pareció desmoronarse. Terminó su relación, no pudo mantener un trabajo y guardaba un profundo resentimiento hacia el profesor Brenz, el profesor que le había suspendido en una clase de economía en 1989. Aunque nada de esto justificaba los asesinatos sin sentido, para Houston, su ira y amargura llegaron a un punto de ruptura. Una vez que se hizo con el control del aula, mantuvo a sus rehenes durante 8 horas de intenso enfrentamiento con la policía, liberando a varios alumnos a lo largo del día mientras negociaba. Al final del calvario, a las 10 de la noche, se rindió tras prometerle falsamente que no pasaría más de 5 años en una prisión de mínima seguridad. A sus 40 años, Houston sigue condenado a muerte en la prisión estatal de San Quintín, la más antigua de California, y la única que alberga a hombres condenados a muerte. Desde su encarcelamiento, su comportamiento no ha sido ejemplar, pero puede convertirse en la primera persona ejecutada por el Estado desde 2006. De llevarse a cabo, Houston se enfrentaría a la muerte por inyección letal, el único método permitido actualmente por la legislación californiana. A pesar de ello, Houston ha apelado su sentencia, pero el Tribunal Supremo de California confirmó su juicio y confirmó la pena de muerte. Carneal was 14 years old when he walked into the lobby of Heath High School in Paducah and opened fire on a prayer group. He killed 3 students and injured 5 others. The man who shot and killed 3 people at a Paducah high school 25 years ago will not get out of prison. To this day, I still don't understand why he even has the option of parole. En septiembre de 2022, los residentes de West Paducah, Kentucky, se inquietaron ante la noticia de que Michael Carneal, el hombre que había conmocionado a su comunidad 25 años atrás, estaba a punto de salir de prisión.
Sus actos habían atraído a reporteros de todo el país y dejado un dolor duradero en sus víctimas y afectados por sus acciones. En los años 90, Carneal fue víctima de acoso escolar, depresión y paranoia extrema mientras estudiaba en el Instituto Heath de Kentucky. Su paranoia le hacía tapar respiraderos y ventanas de su casa, pues temía que le estuvieran vigilando mientras evitaba a sus compañeros de clase. En 1997, su crisis mental alcanzó un punto crítico, lo que hizo que Carneal planeara un tiroteo mortal en la escuela. Semanas antes del incidente, robó una pistola del calibre 38 a sus padres con la intención de venderla, aunque otro alumno acabó quitándosela tras amenazar con delatarlo. Carneal también insinuó a sus compañeros que iba a ocurrir algo grande, pero dado que ya era el chico raro de la clase, nadie se tomó en serio sus palabras. También robó varias armas de fuego tanto en su casa como en la de un vecino, y el día de Acción de Gracias se llevó varios rifles, munición y tapones para los oídos del garaje de su vecino. También volvió a llevarse una pistola del 22 y cargadores, así como 2 escopetas del armario de su padre. 1 de diciembre de 1997, el lunes después de Acción de Gracias, Carneal llevó a la escuela una escopeta y un rifle envueltos en una manta. Disfrazó las armas como un proyecto de arte y también llevaba una pistola del calibre 22 cargada en la mochila. Llegó al campus sobre las 7:45 de la mañana con su hermana, e inmediatamente después de pasar la puerta, se puso los tapones para los oídos, sacó la pistola y disparó 10 veces contra un grupo de oración de estudiantes, dejando 3 muertos y 10 heridos. Pero justo después de disparar, pareció que Carneal salió de una ilusión, soltó la pistola, se entregó al director y gritó que a él también lo mataran. También dijo a los periodistas que no tenía un motivo claro para sus acciones, aparte de su creencia errónea de que sus padres y compañeros de clase lo odiaban. Unos 10 meses después, Carneal aceptó un acuerdo de culpabilidad que consideró su enfermedad mental. Sin embargo, este acuerdo añadió un giro inesperado a un caso ya oscuro e inquietante. Como parte del acuerdo, y dado que era menor en el momento del crimen, Carneal fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional a los 25 años. Esto planteaba la inquietante posibilidad de que se convirtiera en uno de los primeros tiradores escolares en salir de prisión. Pero aunque la idea de su puesta en libertad ya asustaba a la comunidad, Carneal se enfrentó a retos aún mayores durante su estancia entre rejas. Inicialmente estuvo recluido en el Centro de Desarrollo Juvenil del norte de Kentucky, pero cuando cumplió 18 años fue trasladado al Reformatorio Estatal de Kentucky, en La Grange, donde permanece encarcelado hasta hoy. Pero en 2007, Carneal, tras ser diagnosticado de trastorno esquizotípico de la personalidad y distimia, apeló que estaba demasiado mal mentalmente para haberse declarado culpable del tiroteo del Instituto Heath. Solicitó un nuevo juicio, pero su apelación fue denegada. 5 años después, en 2012, Carneal intentó de nuevo retirar su declaración de culpabilidad, afirmando que estaba mentalmente enfermo cuando la presentó. Sin embargo, ese mismo año, su apelación fue rechazada de nuevo. En su último intento de salir de la cárcel, Carneal solicitó la libertad condicional en 2022, una vez cumplidos sus 25 años de condena. Sin embargo, la Junta de Libertad Condicional de Kentucky rechazó unánimemente su solicitud de libertad condicional y en última instancia lo inhabilitó para futuras audiencias de libertad condicional. Ahora, a sus 39 años, Carneal tendría que pasar el resto de su vida tras las rejas. Friends and families and the whole community, I'm sorry for what I did. I know it's not going to change anything, it's not going to make anything better, but I want them to know that I am sorry for what I did. Brenda, what I have read is you have no remorse about all of this, but I sit here and you're filled with remorse. Every day I live with, the knowledge that I took the lives of 2 men, and that's real difficult. Para una mujer que preparó el terreno para los tiroteos en escuelas de alto nivel en Estados Unidos durante los últimos 40 años, se podría pensar que su vida entre rejas sería un infierno, ¿verdad? Pues no lo pienses, porque por sorprendente que parezca, ahora está intentando salir. I don't sit here and plan on how to go out and kill people and stuff like that. That's not how I am or who I am.
29 de enero de 1979, Brenda abrió fuego en la escuela primaria Cleveland de San Diego, California. Armada con un rifle que recibió de su padre como regalo de Navidad, mató trágicamente a 2 adultos e hirió a 8 niños y a un agente de policía. Ahora bien, aunque el sistema de justicia penal de Estados Unidos se aseguró de que su crimen no quedara impune, su vida entre rejas y su constante necesidad de obtener la libertad condicional cuentan una historia diferente. Para contextualizar, los primeros años de vida de Brenda estuvieron marcados por las dificultades y la violencia. Fue criada por su solitario padre, Wallace Spencer, que era alcohólico. Vivían en un apartamento mugriento y asolado por la pobreza, lleno de botellas de cerveza y whisky. Wallace Spencer era también un apasionado coleccionista de armas, y su hija, Brenda, pareció interesarse muy pronto por su afición. Las personas que conocieron a Brenda durante su adolescencia también señalaron que experimentaba con drogas y cometía pequeños robos. Mostraba poco interés por los estudios y sentía un fuerte desprecio por la autoridad. En un momento dado, se informó a la policía de que había fantaseado con ser francotiradora y a menudo disparaba a los pájaros de su vecindario. Las autoridades escolares también informaron a su padre sobre el riesgo de suicidio de Brenda, pero por alguna razón, él desestimó sus preocupaciones y les dijo que dejaran en paz a su familia. Una vez más, una evaluación psiquiátrica recomendó que fuera hospitalizada por ser un peligro para sí misma y para los demás, pero su padre se negó. En su lugar, le regaló un rifle semiautomático Ruger y 500 cartuchos de munición como regalo de Navidad. Sinceramente, podría merecer el premio al peor padre del año, pero aunque es obvio que su padre probablemente quería que se suicidara, el comportamiento de Brenda se hizo cada vez más alarmante, hasta el punto de que sus amigos dicen que hablaba con frecuencia de su deseo de matar a alguien, y justo una semana antes del trágico tiroteo, dijo a sus compañeros de clase que planeaba hacer algo grande para salir en la tele. La mañana del incidente, Brenda, de 16 años, empezó el día tomando su medicina para la epilepsia con un trago de whisky. Y como sabemos, el resto es historia. Fue detenida y acusada como adulta de 2 cargos de asesinato y agresión con arma mortal. Su abogado trató de conseguirle una sentencia reducida por demencia mental, pero nunca llegó a buen acuerdo. En su lugar, recibió condenas concurrentes de 25 años a cadena perpetua. Cumple su condena en la Institución para Mujeres de California, en Corona. Se dedicaba a reparar aparatos electrónicos, pero al cabo de un tiempo se centró en buscar la forma de conseguir la libertad. Su primera audiencia de libertad condicional fue en 1993, y durante esta audiencia, Brenda afirmó que esperaba morir a manos de la policía durante el tiroteo y que había consumido drogas y alcohol días antes del tiroteo, aunque las pruebas realizadas en el momento de su detención demostraron lo contrario. En su segunda audiencia de libertad condicional, en 2001, hizo nuevas alegaciones, acusando a su padre de abusos físicos y sexuales, pero la Junta de Libertad Condicional se mostró escéptica ante sus afirmaciones, dado que había tardado tantos años en sacar el tema. Sin embargo, su padre era un hombre muy desagradable, tan desagradable que se casó con la compañera de celda de Brenda, de 17 años, y la llevó a vivir a la casa desde la que Spencer había orquestado el tiroteo en la escuela. Incluso tuvieron una hija juntos antes de que él falleciera. En 2005, Spencer intentó alegar demencia, argumentando que las palabras grabadas en su brazo, sin perdón y sola, querían decir en realidad coraje y orgullo. Pasó años luchando para que la trasladaran a una institución psiquiátrica, pero en 2009, la Junta de Libertad Condicional volvió a denegar su solicitud, decidiendo que no podría ser reconsiderada hasta 2019. Y en agosto de 2020, a Brenda, que ahora tiene 60 años y ha pasado 42 tras rejas, se le denegó una vez más la libertad condicional, y la Junta decidió que la próxima vista posible sería en 2025. La gran pregunta ahora es, ¿le concederán finalmente la libertad? Supongo que solo el tiempo lo dirá. You're the cause of people's dying, and I really don't want to cause them any more pain. I hope that they're all doing okay, that they're all, that I haven't scarred them for life. Para un tirador de escuela que ha pasado décadas entre rejas, uno pensaría que ya habría cambiado sus formas violentas, pero cuando uno afirma estar bajo el control de una mente maestra satánica, la vida en prisión parece ser más una emoción que un castigo. La noche del 30 de septiembre de 1997, Woodham llamó a su amigo Lucas Thompson y le reveló que tenía intención de matar a su madre, Mary Ann Woodham, a la mañana siguiente. Lucas no creía que Woodham tuviera el coraje de hacer tal cosa, así que ingenuamente
Inicialmente, se lo tomó como una broma muy pesada. Sin embargo, no se trataba ni mucho menos de una broma. A la mañana siguiente, cuando la madre de Woodham bajaba las escaleras desde su habitación, Woodham la golpeó en la cabeza con un bate de béisbol y la apuñaló varias veces con un cuchillo de carnicero hasta que dejó de defenderse. Tras el asesinato, Luke cubrió la cara de su madre con una almohada y casi 2 horas y media después robó su auto y se dirigió al instituto de Pearl, donde organizó uno de los tiroteos escolares más mortíferos de la época. Disparó su primer tiro a una estudiante llamada Christina Menefee. Woodham había apuntado específicamente a Christina, ya que habían salido brevemente un año antes. Cuando los alumnos empezaron a huir, Lydia Dew, que estaba junto a Christina, intentó correr, pero Woodham le disparó por la espalda. A pesar de estar gravemente herida, Lydia aún estaba consciente y hablaba cuando un profesor llegó para ayudarla. En ese momento, Woodham perdió el control y empezó a disparar al azar contra la multitud que huía. Uno de los heridos fue Stephanie Wiggins, que sufrió fractura de cadera y tuvo que someterse a múltiples operaciones y a una extensa terapia para recuperarse. Otro estudiante, Jerry Safely, que en realidad era amigo de Woodham, recibió un disparo en la pierna cuando intentaba proteger a su novia. Tras darse cuenta de que acababa de disparar a un amigo, Woodham se acercó a Jerry y le pidió disculpas antes de disparar unos cuantos tiros más y salir corriendo del recinto escolar. Mientras se desencadenaba el caos, el subdirector en aquel momento, Joel Myrick, corrió a su camioneta donde guardaba una pistola Colt del 45. Joel, que casualmente era comandante de una unidad de combate de la Guardia Nacional, cargó su pistola y se dirigió hacia Woodham, que ya estaba en el coche de su madre, con la intención de huir. Sin embargo, la huida de Luke se retrasó cuando se quedó atascado detrás de un coche aparcado en una señal de stop. La pausa permitió a Joel adelantarse y colocarse en el camino de Luke. Asustado al ver a Joel con una pistola, Luke se desvió de la carretera y, debido a que dejó puesto el freno de emergencia, su coche perdió tracción sobre la hierba mojada y se detuvo cerca de una pendiente. Joel retuvo a Luke a punta de pistola hasta que llegó la policía para detenerlo. Todo el ataque, de principio a fin, duró unos 10 minutos. Después de su arresto, Woodham confesó los asesinatos, pero durante su confesión hizo comentarios inquietantes como «Supongo que ahora el mundo se acordará de mí», y dijo entusiasmado a los detectives que se haría famoso. Afirmó haber matado a su madre porque nunca la quiso y porque ella le habría impedido robarle el auto. También afirmó haber formado parte de un grupo satánico conocido como The Cross. Fue iniciado por un amigo llamado Grant Boyett, y Boyett fue el cerebro maligno que lo manipuló para llevar a cabo el tiroteo en la escuela. En total, Woodham disparó a 7 personas y mató a 2, y ahora mismo está cumpliendo 3 cadenas perpetuas más 140 años de prisión. Pero su tiempo entre las rejas ha sido tan violento como los crímenes que cometió. Ha sido trasladado entre múltiples centros penitenciarios debido a su problemático comportamiento entre las rejas, que incluye numerosos altercados con otros reclusos y falta de cooperación con las autoridades penitenciarias. Tras ingresar en el sistema del Departamento Correccional de Mississippi en 1998, Woodham fue internado inicialmente en el Centro Correccional de Mississippi Central para ser evaluado antes de ser trasladado a la Penitenciaría Estatal de Mississippi, comúnmente conocida como Parchman. Allí estuvo encarcelado hasta 2022, cuando fue trasladado a la Unidad 3 de la Institución Correccional del Sur de Mississippi. Y a pesar de sus intentos de solicitar clemencia en el pasado, como una notable petición al gobernador de Mississippi, Haley Barbour, en 2010, sus peticiones han sido denegadas y sigue cumpliendo su cadena perpetua sin libertad condicional. First, breaking right now, the man accused in a shooting rampage at Santa Fe High School has been transferred to a state mental health facility. Gorgeous' attorney says that his client will likely be declared incompetent to stand trial. He says 3 experts all came to that same conclusion. And now the families are learning about this unwelcome update in the case. El 18 de mayo de 2018, un trágico tiroteo tuvo lugar en Santa Fe High School, ubicada en el área metropolitana de Houston, Santa Fe, Texas. El tirador fue identificado como un estudiante de 17 años, Dimitrios Pagurtzis. 2 meses antes, en marzo, Pagurtzis se conectó a LuckyGunner.com y compró 50 cartuchos de munición del calibre 38 especial y 105 cartuchos de munición de escopeta del calibre 12. 2 semanas después, compró otros 35 cartuchos de munición de escopeta del calibre 38 especial. Tiempo después, compró otros 35 cartuchos de escopeta del calibre 12. En ambos casos, Pagurtzis no tuvo que demostrar su edad, ya que utilizó una tarjeta regalo de American Express. Utilizó su nombre y dirección
dirección reales para el envío y ambos pedidos fueron aprobados y enviados a través de FedEx, a pesar de que rechazó el requisito de la firma de un adulto. El día del tiroteo, Pagurtzis entró en una clase de arte y disparó su arma mientras cantaba Another One Bites the Dust de la banda de rock Queen. Debió pensar que estaba protagonizando su propio musical tenebroso, o tal vez solo quería hacer realidad la letra de la canción. Los alumnos se refugiaron en el armario del aula de arte, pero el tirador disparó su escopeta a través de la puerta. Salió brevemente del aula, dando a los alumnos la oportunidad de intentar bloquear la puerta. Sin embargo, volvió a entrar por la fuerza. Al ver una cara conocida, dijo escalofriantemente, ¡sorpresa!, antes de disparar al estudiante en el pecho. Los agentes de policía de Santa Fe ISD, que se encontraban en el lugar C, vieron envueltos rápidamente en un tiroteo con el tirador y un agente resultó herido de gravedad y fue trasladado de urgencia al hospital. Después de que el tirador disparara en la sala de cerámica, más agentes, entre ellos un patrullero de la patrulla de carreteras de Texas, se enfrentaron a él, esperando una rendición pacífica. En lugar de ello, disparó contra ellos mientras respondió con amenazas. Al final, se rindió tras sufrir heridas. Unos meses más tarde, empezó el verdadero drama. Pagurtzis fue trasladado a la cárcel del condado de Galveston, enfrentándose a 2 graves cargos: asesinato con múltiples víctimas y agresión con agravantes a un agente de policía. Debido a su edad, no podía optar a la pena de muerte ni a la cadena perpetua sin libertad condicional. De ser declarado culpable de asesinato, podría ser condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional al cabo de 40 años. Y te estarás preguntando, ¿no ha sido condenado? Pues siento decírtelo, pero Pagurtzis no lo ha sido. El 4 de noviembre de 2019, 3 expertos consideraron a Pagurtzis mentalmente incapaz para el juicio. Fue enviado al Hospital Estatal del Norte de Texas y ha permanecido allí desde entonces. En marzo de 2020, después de recibir otra evaluación que confirmó que todavía no era competente y que era poco probable que mejorara en 90 días, un juez ordenó que continuara su tratamiento durante al menos un año. Pero ahora, hace más de 3 años que se dictaminó que no era apto y su internamiento en el centro psiquiátrico se ha prorrogado cada vez, y las familias de sus víctimas tienen la sensación de que la justicia se les escapa de las manos. Cada prórroga de su tratamiento retrasa el cierre que buscan desesperadamente, profundizando la frustración y el dolor de no verle nunca plenamente responsable de las vidas que destrozó. Tienen la sensación de que un sistema que debería hacer justicia no ha hecho más que agravar su sufrimiento. Teen school shooter Ethan Crumbley sentenced to life in prison without parole for killing 4 students at a Michigan school. We miss Tate. Our family has a permanent hole in it. La vida de Ethan Crumbley entre rejas es mucho más peligrosa de lo que podemos imaginar. Tras llevar a cabo el tiroteo del Instituto de Oxford, Ethan Crumbley fue mantenido en aislamiento en la cárcel del condado de Oakland. En cumplimiento de las leyes estatales y federales, se le mantuvo alejado de la vista y el oído de todos los reclusos adultos, lo que significaba pasar todo el tiempo en algún tipo de confinamiento solitario. Debido a la gravedad de su delito y a sus declaraciones públicas sobre autolesiones, también fue sometido a vigilancia por suicidio. Se le exigió que vistiera un traje de nylon y velcro resistente e indestructible, como se vio durante su audiencia, y en su celda solo había un colchón y ropa de cama a juego con su atuendo de vigilancia, por riesgo, suicidio. Sus interacciones se limitaban a visitas ocasionales del psicólogo de la cárcel o de su abogado, ya que a sus padres se enfrentaban a sus propios cargos penales. No se les permitía visitarle. Día tras día, Crumbley permanecía en su celda, completamente solo y sin nada en lo que ocupar su tiempo. Aunque esto apenas refleja la dura realidad de su vida entre rejas, muchos sostienen que refleja el castigo que merece por los monstruosos actos que cometió. El 30 de noviembre de 2021, el Instituto Oxford de Michigan se convirtió en escenario de un tiroteo masivo que causó 4 muertos y varios heridos. Ethan Crumbley, de 15 años, fue el autor de los disparos, pero este incidente no se parecía a ninguno visto antes. Ethan Crumbley creció en el seno de una familia disfuncional en la que sus padres, Jennifer y James Crumbley, tenían antecedentes penales por conducir bajo los efectos del alcohol y por fraude con cheques. Cuando la familia se trasladó a Issaquah, Washington, la vida de Ethan dio un giro más oscuro. A menudo se quedaba solo en casa y pasaba el tiempo jugando a videojuegos violentos y viendo películas de terror. Con los años, desarrolló una inquietante fascinación por los demonios y empezó a sufrir depresiones graves. Llegó a enviar mensajes de texto desesperados a su madre, compartiendo sus inquietantes pensamientos sobre ver demonios, pero ella parecía ignorar
sus gritos de ayuda. Las cosas dieron un giro peligroso cuando el padre de Ethan compró una pistola semiautomática de 9 milímetros pocos días antes del tiroteo. Fue entonces cuando las voces en la cabeza de Ethan tomaron el control y este cayó en una violenta espiral. El día anterior al ataque, Ethan expresó su preocupación por su comportamiento a las autoridades escolares, pero no se tomó ninguna medida. La mañana del tiroteo, un profesor descubrió un inquietante dibujo en el pupitre de Ethan. Representaba una pistola semiautomática apuntando a las palabras: "Los pensamientos no paran, ayúdame", y al lado: "El mundo está muerto". El profesor hizo inmediatamente una foto y lo denunció, pero para entonces ya había una pistola oculta en la mochila de Ethan. Llamaron a sus padres después de que la profesora denunciara el dibujo que había fotografiado, pero sorprendentemente se negaron a llevárselo a casa y le permitieron volver a clase. Esta decisión resultaría fatal, ya que unas horas más tarde, Ethan sacó la pistola de su mochila, entró en el baño y comenzó su horrible masacre. Abrió fuego en los pasillos, apuntando a los estudiantes durante el tiempo de paso, e incluso entró en las aulas, disparando a los que no podían esconderse. 4 alumnos murieron y otros 7 resultaron heridos, entre ellos un profesor. Ethan fue rápidamente desarmado y detenido, pero el escalofriante giro no terminó ahí. Fue acusado como adulto de 24 delitos, entre ellos asesinato y terrorismo. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en diciembre de 2023. Ahora, después de que Ethan Crumbley cumpliera 18 años en abril de 2024, fue trasladado al centro penitenciario de Oaks, en Manistee, Michigan, donde actualmente está recluido en una unidad de custodia protectora. Este centro, que alberga a más de 1000 reclusos, tiene varios niveles de seguridad, incluidas unidades de nivel 2 y nivel 4, y cuenta con una sección de custodia protectora para reclusos en situación de riesgo por su notoriedad, por haber desempeñado funciones policiales o por necesitar seguridad adicional. La vida en esta unidad de custodia protectora, aunque más segura que la de la población general, sigue siendo peligrosa. El centro es conocido por su duro entorno. Los reclusos se enfrentan aquí al aislamiento y a una tensión constante, y su diseño guarda similitudes con el de la tristemente célebre Alcatraz. Los reclusos como Ethan están separados de la población general para evitar la violencia, pero el ambiente se describe como uno que podría aplastar el espíritu, con frecuentes intentos de autolesión y suicidio entre los reclusos. Además, esta unidad no está totalmente libre de peligros como la angustia mental o los posibles conflictos con otros reclusos que también están en la unidad por motivos de seguridad. Y teniendo en cuenta su delito, Ethan sería un objetivo fácil y de alto perfil. Así que, a pesar de estar bajo custodia protectora, existe la posibilidad de que Ethan siga sufriendo agresiones por parte de otros reclusos, ya sea por su juventud, por su delito o simplemente por ser objetivo de actividades de bandas o de explotación. Navegar por este entorno le exigirá mucho, incluso en esta parte supuestamente más segura de la prisión. All I want is for the people I hurt to just have a final sense of culpability that justice has somewhat been served in any capacity. Well, there's outrage tonight in Florida from the parents of the victims of the Parkland school shooting. A jury spared convicted killer Nicholas Cruz from the death penalty and instead recommended a sentence of life without parole. They had been hoping for the death penalty, and now many are disgusted that he was spared and will instead spend the rest of his life in prison. ¿Por dónde empiezo con esto? Quiero decir, hay gente malvada en el mundo, pero muy pocos se comparan con la crueldad de Nicholas Cruz. Este individuo es el responsable del horrible tiroteo en el instituto de Parkland, donde acabó con la vida de 17 personas e hirió a otras 17. Nacido el 24 de septiembre de 1998, la vida de Cruz estuvo marcada por la tragedia desde el principio. Vivía con su madre biológica, Brenda Norma Woodard, que era una delincuente convicta y drogadicta. Tras su muerte, Cruz fue adoptado por Roger y Linda Cruz, una pareja que finalmente también falleció, dejándolo huérfano una vez más. En medio de estas pérdidas, Cruz luchó con sus propios problemas. Entre 2014 y 2017, Cruz pasó por 6 escuelas diferentes para tratar de resolver sus problemas de conducta. En 2014, fue trasladado a una escuela específica para niños con problemas emocionales o de aprendizaje, pero incluso allí amenazó a otros estudiantes. Y a pesar de estas señales de advertencia, en febrero de 2017, Cruz compró legalmente un rifle semiautomático estilo AR-15 en una armería de Coral Springs, pasando la necesaria comprobación de antecedentes. Esta arma se unió a una colección ya creciente que incluía al menos una escopeta y varios rifles más. En las redes sociales, Cruz publicó contenidos inquietantes, como una imagen de Snapchat en la que se cortaba a sí mismo y un escalofriante comentario en YouTube en el que afirmaba que algún día se convertiría en tirador. 14 de febrero de 2018, lo que debería haber sido
el día de San Valentín se convirtió en un día de terror. Cruz abrió fuego en el instituto de Parkland, matando a 17 estudiantes y miembros del personal en un ataque brutal. Aunque omitiremos los horripilantes detalles de cómo llevó a cabo esta masacre, basta con decir que fue un acto de crueldad inimaginable. En un principio, Cruz huyó del lugar a pie, mezclándose con otros estudiantes para escapar. Sin embargo, su libertad duró poco, ya que fue identificado y detenido poco más de una hora después. Finalmente, el 2 de noviembre de 2022, Cruz fue condenado a 34 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional, una por cada una de las víctimas que asesinó e hirió. Pero su sentencia fue recibida con rechazo por el público y los familiares de sus víctimas. Creían que si había alguien en este mundo que mereciera la pena de muerte, sin duda habría sido Cruz. Matar a 17 personas es una locura, e incluso algunos presos actualmente en el corredor de la muerte ni siquiera han cometido un crimen tan absurdo. Entonces, ¿por qué exactamente no fue condenado a muerte? Bueno, dos palabras: el jurado. Today, the wrong verdict was given. Someone killed 17 people, attempted to kill another 17, and we let them get away with it. En Florida, hay 16 factores agravantes que pueden ser utilizados para apoyar una sentencia de muerte, como que el crimen sea especialmente cruel o llevado a cabo de una manera fría y calculada. Al menos uno de estos factores debe probarse más allá de toda duda razonable para justificar una ejecución. A lo largo del juicio de Cruz, los fiscales presentaron un caso sólido, argumentando que los factores agravantes eran innegables. Por otra parte, su equipo de defensa pintó un cuadro diferente, alegando que Cruz estaba condenado desde el principio debido al consumo excesivo de alcohol y tabaco de su madre durante el embarazo. Argumentaron que esto provocó un trastorno del espectro alcohólico fetal que determinó su comportamiento. Ambas partes presentaron argumentos convincentes, pero al final el jurado no pudo llegar a una decisión unánime sobre la pena de muerte, por lo que Cruz fue condenado a cadena perpetua. Aunque los detalles sobre su estancia en prisión siguen siendo escasos, se rumorea que Cruz está recluido en una unidad especial, alejado de otros reclusos. Algunos dicen que es por su protección, ya que hay quienes estarían demasiado ansiosos por ejecutar ellos mismos la pena de muerte más rápido de lo que cualquier tribunal podría hacerlo. The message I have for the people who think it's a great idea to bring a weapon to school, I'm sorry to say it, it might sound rude, but that is the most idiotic thing to ever think of.